En el baño, un joven alto y apuesto estaba frente al espejo. En vida, sabía cómo era, qué tipo de cabello tenía, pero en el reflejo, por un lado estaba él, pero por el otro, un tipo completamente diferente con cabello negro. Ambos estaban confundidos, sin entender cómo sucedió esto. El nombre de la rubia es Darren y el nombre de la morena es Max. El primero miró sus características. Era el heredero de un gran clan con una clase de cazador de demonios. Más tarde, decidió dejar el reflejo en paz y fue a prepararse un té. El joven pensó en el pasado y comparó todos los hechos. Su yo interior, Max, se dio cuenta de que se había convertido en el personaje que había creado 12 años atrás, en su segundo año de secundaria. Recordó haber dibujado a Darren y haberle inventado todo tipo de características cuando era niño. Estaría obsesionado con la idea de crear otra versión noble de sí mismo. Luego el chico fue influenciado por el síndrome del octavo grado. Quedó demasiado impresionado con un juego llamado La historia del continente arcano. Uno de los mejores juegos de realidad virtual sobre otro mundo, no perdió popularidad hasta su desaparición, lo que lo convirtió en un juego legendario. Pero el día del cierre, junto con la noticia sobre la desaparición del director general de la empresa Cosmo, los arcanos se convirtieron en parte de la realidad. Los monstruos comenzaron a aparecer de grietas en todo el mundo y la existencia de la humanidad quedó amenazada. Pero junto con los monstruos aparecieron personas sincronizadas con sus personajes. Se les llamaba jugadores y podían usar sus habilidades para derrotar monstruos y salvar el mundo. Hubo momentos en que Max quería convertirse en uno de ellos, pero incluso entonces se dio cuenta de que incluso con el despertar de la fuerza no sería tan popular. El precio de una máquina de realidad virtual es de decenas de millones de wons. Incluso un alquiler mensual costaría cientos de miles. El negocio de su padre quebró. Él se reprochó ser un mal padre y no poder proporcionarle a su hijo ni siquiera juegos de ordenador. Su hermana lo tranquilizó y su madre le dijo que todo era culpa suya. Entonces el joven se dio cuenta de toda la crueldad del mundo que lo rodeaba. No le quedó más remedio que tirar el lazo. Si hubiera sabido que esto sucedería, nunca habría renunciado. Después de perder menos de un año de sus características y el nivel era muy bajo, finalmente pudo despertar. Pero en un maldito personaje hecho por un colegial que se había ido lejos. El nombre del personaje era Darren, a quien el chico interpretó con toda seriedad. Sus antecedentes son los siguientes. El joven era heredero de una gran familia, pero todos los familiares fueron víctimas del demonio, por lo que solo quedó él. Darren decidió convertirse en cazador de demonios para vengarse. Un personaje muy espeluznante, a quien Max consideraba seriamente su segunda personalidad. Fue divertido en su segundo año de secundaria, pero ahora es una fuente inagotable de vergüenza para él. Además, este héroe habla de forma muy extraña, como un aristócrata, lo que a Max no le gusta nada. El chico estaba preocupado por su apariencia y forma de hablar, por lo que no podía aparecer tranquilamente en la sociedad y convertirse en su miembro de pleno derecho. Se imaginó a su jefe en el trabajo regañándolo por su apariencia. Y conociendo los modales y el carácter de Darren, no tolerará esto y definitivamente hará algo terrible. No podía ir a trabajar porque podrían demandarlo por actos indecentes. Los pensamientos de Max se transformaron en las palabras de Darren de una manera completamente diferente. Dijo que los nobles no inclinan la cabeza ante todos. A Brunette le preocupaba si todos los jugadores se sentían así al sincronizar, aunque la mayoría dijo que los cambios fueron mínimos. Entendió que como no podía ir a trabajar, tendría que convertirse en jugador, pero han pasado más de 10 años y no recuerda casi nada de Arcana. Decidió buscar información primero porque carece incluso de conocimientos básicos como jugador. Los clasificadores que cierran fallas de alto nivel reciben cientos de millones, pero esta información es de poca utilidad, porque la dificultad está directamente relacionada con el riesgo. Ahora lo principal es descubrir qué suelen hacer los cazadores de demonios, pero el sitio solo tenía 2 páginas y ninguna noticia útil. De repente, el héroe se topa con una noticia aterradora. Decía que todos los NPC cazadores de demonios en la ciudad de Akshan fueron asesinados. La única ciudad y tierra sagrada de los cazadores de demonios fue destruida. Max se dio cuenta de que había muy poca información, no porque no estuvieran haciendo nada, sino porque esta clase había desaparecido por completo. Aunque nadie los eligió hace 10 años, características bajas, nivelación extraña y habilidades repugnantes. Es difícil para esta clase subir de nivel cazando monstruos, así que tuve que subir de nivel mediante misiones.
Lo único en lo que eran incomparablemente mejores que otras clases era en la lucha contra los demonios. Pero solo aparecían en misiones de caza de demonios. La mayoría de ellos eran simples trituradores. El papel del cazador no estaba claro. Pero estar en quiebra y no poder cambiar de trabajo son dos cosas diferentes. Ahora no hay nadie que les enseñe habilidades, ya que todos han sido asesinados. Sin embargo, una noticia llamó la atención del chico. Decía que la actualización había introducido demonios con los que solo los cazadores podían lidiar mejor. Ahora han aparecido demonios entre los monstruos. Las pérdidas de jugadores han aumentado enormemente debido a desventajas, posesión, destrucción de la mente, problemas incluso para los clasificados con nivel 200. Resulta que los demonios aparecieron en realidad y los cazadores no se ocuparon de ellos. Esto significa que después de la destrucción de Akshan, el joven se convirtió en el último cazador de demonios. Se preguntaba si valía la pena regresar después de una pausa de 10 años. No hay garantías de que aparezcan exactamente los demonios que recuerda. Muchas cosas podrían haber cambiado durante este tiempo. Si ni siquiera los jugadores de alto nivel pueden dar abasto, Max aún más. El pequeño Max recordó que el gran Darren no huye de los demonios lamentables. Ninguna tentación ni prueba tocará su gran orgullo. Darren sabía que esos eran pensamientos inútiles y que no había motivo para preocuparse. Mientras tanto, las noticias informaban sobre las terribles consecuencias de la actualización demoníaca. El rubio dijo en voz alta que él personalmente enviaría a cada uno de ellos al infierno. Han pasado varios años desde el gran cataclismo. Se perdieron muchas cosas, pero la gente pudo recuperarse. Las calles volvieron a estar animadas y todos se adaptaron al nuevo mundo. Sin embargo, junto a la luz siempre hay oscuridad. Las emociones negativas de las personas que se han reunido nuevamente se han convertido en un excelente alimento para los demonios. Un día cualquiera, un joven llamado Greg, el líder del grupo, estaba en la calle esperando al último participante junto con los demás. Unos momentos después, Darren se unió a ellos. El amigable líder presentó al nuevo miembro del equipo a todos y saludó al rubio frío. La grieta había llamado su atención, y ahora el joven entendía cómo lo veían los jugadores. La gente común no puede interactuar con la grieta de ninguna manera. Darren tenía el nivel 55, que era ideal para el nivel recomendado de 35-40. Cuando buscó información, descubrió que el nivel promedio de los atacantes de la grieta era 200, por lo que tendría que trabajar duro para alcanzar tales alturas. Fue una suerte que no todos fueran despertados por jugadores de alto nivel, por lo que pudo encontrar un grupo adecuado. Los participantes aparecieron ante él. Una morena tranquila, Bob, una linda hechicera, Catherine y un atacante cuerpo a cuerpo, Kevin. El líder del grupo anunció que después de 5 minutos de poca preparación entrarían, pues a juzgar por los destrozos, el otro grupo ya estaba dentro. La tasa de destrucción fue del 19,8%. Cuando alcanza el 100%, los monstruos atraviesan la grieta hacia el mundo real, y los jugadores pueden entrar libremente y protegerlos. Solo ellos pueden detener esta bomba de tiempo. Max quería decir algo alentador, pero Darren dijo que con él los chicos no tenían nada de qué preocuparse y fue cruelmente ignorado. Los miembros estaban charlando sobre la batalla y no le prestaban atención. Mientras tanto, los jugadores entraron al almacén subterráneo de los Gnolls, un almacén de alimentos. Catherine se sorprendió de que no hubiera monstruos alrededor, pero Greg le aseguró que otro grupo había pasado antes que ellos, por lo que solo necesitaban tomar una ruta ligeramente diferente. Darren sintió que algo andaba mal, así que caminó detrás. El comandante vio aparecer repentinamente a los Gnolls y ordenó prepararse para la batalla. La rubia analizó una combinación muy común de miembros del grupo y se dio cuenta de que el tanque Bob no protege al grupo, pero atrae aún más monstruos. El tanque atacante tuvo que ponerse completamente a la defensiva, y el mago causa el daño principal. Al ser inútil, el jugador decidió revisar su inventario, el cual no contaba con una buena arma, por lo que era mejor para él no involucrarse en la batalla. Sin embargo, inesperadamente una flecha enemiga voló hacia Darren desde un costado. Resultó que había una emboscada detrás de los pilares, que instantáneamente atacó al equipo. Comenzó una batalla aún más feroz. El grupo apenas podía hacer frente. Fue en ese momento que Greg, el líder, decidió abandonar la batalla y desapareció. Kevin, al ver esto, se distrajo con él y enojado comenzó a gritarle que regresara. De repente, un monstruo ataca al chico y la espada se acerca a su ojo.
Pero Darren dispara con un arco a tiempo, salvando la vida de su camarada. Bob luchó desesperadamente con un grupo de criaturas, pero no pudo detenerlas a todas. Catherine entró en pánico, pero la rubia se acercó a ella y le dijo que se calmara, porque él se ocuparía de aquellos que se abrieran paso y ella necesitaría usar un hechizo fuerte. Después de un tiempo, la niña estaba lista para atacar y advirtió al equipo. Las flechas de fuego comenzaron a volar y perforar todo a su paso. Este ataque ayudó a derrotar a los enemigos y los muchachos comenzaron a mirar lentamente a su alrededor. Furioso, Kevin corrió hacia el líder para descargar toda su ira sobre él, pues los abandonó en el momento decisivo. Comenzó a insultarlo, declarando que sin su popular hermano no valía nada. Darren se acercó a él para enfriar el fuego. Una sonrisa aterradora apareció en el rostro del comandante. Comenzó a reírse de los jugadores. El rubio vio que Greg escondía un demonio. Luego se dio cuenta de que estaba poseído. De repente, Bob se encuentra en un espacio oscuro y aterrador, y ve a su equipo siendo estrangulado por sombras demoníacas. Greg puso un efecto de miedo en todos usando la mirada del demonio. Pero el valiente Darren corrió hacia él sin una sombra de duda en su rostro. El demonio detuvo su ataque diciéndole que Greg podría morir si iba a lastimar al demonio. Pero esto no detuvo a Darren, y levantó la daga sobre él. Y en el mismo momento golpeó la armadura de Greg, pero solo se agrietó. El demonio dentro del tipo se volvió loco y se giró para enfrentar al enemigo. Y ya había una espada en su ojo. Con un movimiento de su mano, el joven le cortó la cara. El demonio no podía creer su pérdida y el rubio cayó a su presa en un tono frío. Los recuerdos de su conversación con su hermano comenzaron a resurgir en la cabeza de Greg. Cómo pidió evitar faltas peligrosas y lo invitó a integrarse a su gremio como analista. El chico simplemente no quería ser un perdedor, porque incluso en la calle la gente empezaba a hablarle solo por su hermano, para felicitarlo o transmitirle algo. Burlas constantes en su dirección, porque era el hermano mayor y tenía menos popularidad, habilidades y estatus. Solo quería ser alguien de quien su hermano pudiera estar orgulloso, por lo que el demonio decidió ayudarlo. En un momento de desesperación, un demonio entró en su conciencia y lo ató. Su cuerpo fue tomado bajo control, y solo observó desde un lado lo que le estaba sucediendo a su equipo. Y en el momento en que Darren hirió el cuerpo de Greg, su alma fue liberada de las garras del demonio. Sin embargo, el demonio no iba a darse por vencido y continuó reprochándole al tipo que ahora mataría a su camarada. Pero ya era demasiado tarde. El propio Greg sostuvo su cuerpo para el ataque final y matar al demonio. El joven inquebrantable dio el golpe decisivo y miró al camarada demonio derrotado en el cuerpo. Después de un rato, el líder se despertó en el círculo de su equipo. Todos empezaron a preguntar por su bienestar y a preocuparse por él. Greg no entendió cómo sobrevivió, pero el tranquilo Darren le dijo que no había necesidad de preocuparse. Desafortunadamente, mientras revisaba su inventario, el rubio no encontró nada nuevo, por lo que el diablillo fue inútil. Al día siguiente, Greg le mostró la publicación de su amigo a su hermano, que habla de su redada de ayer, en los comentarios. Nadie creía en los cuentos de hadas de que alguien pudo derrotar al demonio. El hermano no expresó suficiente confianza en esta información. Luego el chico dijo que estaba poseído. Después de esta frase, el jefe del gremio Gaon, un jugador de rango 11 con nivel 368, Adrian, derramó todo el contenido de la copa sobre la mesa. Durante la conversación, resultó que Greg ahora está listo para convertirse en analista en el gremio, y también quiere aceptar a ese cazador en él. Resultó que se dio cuenta de sus límites y se dio cuenta de que ese era un papel más adecuado para él. Adrian estaba asombrado por las capacidades de aquel cazador que, además de destruir al demonio, tenía una resistencia mental a un alto nivel, sobre todo porque usaba una daga y no magia. Le creyó a su hermano, pero no entendía por qué ese tipo entró en una grieta de bajo nivel con tales habilidades. Tras estas palabras, amplió el contrato con palabras de agradecimiento a su hermano y ahora analista de Gaon. Cuando vio los términos del contrato del cazador de demonios, empezó a sudar frío. Mientras tanto, en la casa de Max, Darren vio que su nivel había aumentado. Max estaba encantado con el aumento de 12 puntos, porque fue gracias al demonio, pero para Darren fue una nimiedad. Al salir de la ducha, Max ya estaba pensando en descansar, pero fue interrumpido por el rubio, quien vio el desorden. En el mismo momento se cambió de ropa y comenzó a ordenar activamente. Después de limpiar, preparó una deliciosa sopa, y luego inmediatamente se puso a limpiar la cocina y lavar los platos. En ese momento,
Max recordó que además de los niveles y características, también se aplicaron las configuraciones de personaje que había especificado. Y si hablamos de talentos, entonces puedes empezar con la magia, porque después de una sola demostración, Darren puede repetir cualquier hechizo, es inteligente y también tiene un buen potencial físico. Fueron interrumpidos por un mensaje inesperado de Greg. El largo mensaje hablaba de una invitación al gremio, pero Darren decidió no mirarlo y simplemente negarse, ya que ni siquiera tuvo tiempo de leerlo. El joven decidió comenzar poniendo a prueba su talento para la magia y comenzó a buscar varios videos. Cuando los hermanos vieron la respuesta de Darren a su magnífica propuesta, quedaron estupefactos. Adrián estaba muy enojado, porque no entendía por qué rechazó la oferta del mejor gremio de Corea, que le ofrece un auto, pago por cualquier capricho y una participación de 9,5 a 0,5. Greg sugirió que uno de los gremios extranjeros, los mejores de los cuales estaban reunidos en Seúl, podría haberse adelantado a ellos. El jefe del gremio no se hizo esperar y dijo que él mismo iría a buscarlo para hablar con él. Greg intentó describir cómo era, pero solo pudo explicar que Darren parecía un aristócrata elegante. Mientras tanto, el rubio estudiaba activamente magia y tomaba notas sobre los conocimientos que había adquirido. Entendía todos los principios fundamentales de la magia, por lo que creía que se podía lanzar cualquier hechizo si tenía suficiente maná. Max estaba encantado, no esperaba nada más de su personaje. Se completó la verificación, ahora podían repartir los puntos. 2 puntos cada uno por fuerza y agilidad, 7 por maná, ya que es demasiado bajo. El moreno de pronto recordó la historia de fondo de su personaje y decidió sumar el último punto a su suerte. Parece que solo aumentó su suerte de 1 a 2, pero en realidad la duplicó. A la mañana siguiente recibí una notificación sobre una misión de clase. Después de la aparición de Arcana, las misiones en realidad comenzaron a aparecer muy raramente, y la razón fue que había demasiados NPC que podían realizarlas. Incluso una misión ordinaria es muy rara, pero aquí es una misión de clase, pero un paladín de primer rango ya la recibió. Una misión de clase se asigna a una sola persona de toda la clase. Si miras todo con sensatez, entonces no hay posibilidad de que se le dé una misión de clase a un jugador con nivel 67. Pero además de Darren no quedan cazadores de demonios. Akshan es la base de todos los cazadores de demonios. Suena genial, pero en realidad puede sorprenderte con su apariencia. Sus búsquedas son repetición de trabajos inútiles. Y las condiciones de vida y las misiones de los jugadores dejan mucho que desear. Los NPC te gritan constantemente, lo que complica la situación. Los demonios penetran en la mente de una persona, por lo que es necesario entrenar para fortalecerla. Sin embargo, esto ya es cosa del pasado. Primero, Darren decidió ver cuál era el objetivo de la misión. En este momento, en el edificio Anti-Arcana United, la sucursal coreana, para hacer frente al caos y los daños que surgieron tras la aparición de Arcana en la realidad, se creó una asociación de antiguos desarrolladores de juegos. Reacciona a cada actualización que se refleja en el mundo real, recopilando y analizando información para los jugadores. Algunos de los trabajadores de esta empresa hablaban sobre si la actualización se lanzaría esta semana. De repente, su aburrida conversación fue interrumpida por una actualización inesperada. Toda la oficina estaba al límite. Alguien, presa del pánico, quiso renunciar. Les dijeron a todos que apagaran inmediatamente sus teléfonos. De lo contrario, los periodistas empezarían a llamar. Todos quedaron estupefactos ante la nueva actualización. Un nuevo demonio ha aparecido de una nueva grieta. La fortaleza, el territorio y las afueras del territorio de la familia Condal. Y también nuevos monstruos por encima del nivel 230. Un bandido sangriento, un soldado del conde Joshua, su caballero y sirviente y otros. Y lo peor es el nuevo monstruo llamado Conde Joshua, nivel 430. Los empleados estaban indignados porque incluso el jugador más fuerte está en el nivel 403. Reporteros y periodistas escribieron mensajes en un flujo interminable. A los colegas les parecía que se trataba simplemente de una tarea imposible y que a la humanidad simplemente se le ofrecía morir. Si las actualizaciones anteriores aún fueran factibles, se destruiría el equilibrio. Mientras tanto, el exhausto Max sufría del incansable Darren, quien completó casi todas las tareas de la búsqueda de hoy para fortalecer su cuerpo. Todo su cuerpo temblaba. El moreno no entendía cómo podía cargar su cuerpo tan rápido. El tranquilo rubio estaba comiendo un sándwich mientras un exhausto Max intentaba cobrar vida en un rincón. Pero gracias a esos esfuerzos y al orgullo de Darren,
pudieron completar todas las tareas. Ahora con el alma tranquila, el rubio pudo dormir plácidamente. Al día siguiente volvió al campo de deportes para completar las tareas. La misión se repitió de nuevo, por lo que Max volvió a pasar momentos difíciles. Pasó una semana entera y las misiones se repitieron una y otra vez. Gracias a su perseverancia y esfuerzo, lograron su objetivo semanal y obtuvieron un +2 en fuerza y un +2 en agilidad. Los elementos para mejorar las estadísticas son increíblemente caros, y obtuvo 4 puntos incluso sin subir de nivel. Si se trata de una misión repetible que aparecerá constantemente, entonces la recompensa justifica estas terribles condiciones. De repente, desde una radio cercana, Darren escuchó noticias sobre la actualización de Arcana. Ya por la noche vio las noticias, donde hablaban de la nueva grieta territorio de la familia del Conde, así como del nuevo monstruo Conde Joshua. Dijeron que es un demonio y un vampiro. Su nivel es 430, que es el nivel más alto del monstruo en este momento. En todas partes solo se habla de esta noticia, y la mayoría de los gremios expresan su falta de voluntad para participar en una futura redada. Esto está asociado con enormes riesgos. Los demonios son lo más difícil de enfrentar para los jugadores. No importa qué tan fuerte te vuelvas, aún tendrás que lidiar con efectos negativos constantes durante el combate. Muchos ya dicen que es necesario tener al menos una ventaja de nivel 10 veces mayor para derrotar al demonio. Si no fuera por la misión de clase, todavía daría miedo, porque el enemigo es mucho más poderoso. Sin embargo, Darren hablaba en serio. Sin una gota de miedo en sus ojos, declaró que los castigaría. Max, aunque sabía que lo diría, todavía temblaba por lo que se avecinaba. Al día siguiente, Max empezó a buscar información sobre el conde y resultó que estaba en Rusia. Decidió que primero tendría que ir a la Torre Mágica, ya que tenía un portal con el que podía ir a cualquier parte. Mientras la morena decidía cuál sería más conveniente y más rápido para llegar a la torre, Darren ya se había vestido y se dirigió a la salida para llegar rápidamente a su destino. Llevaba bolsas de su té favorito y nunca salía sin ellas. Y se fue, ignorando las peticiones de Max de que se llevara una chaqueta de plumas, ya que ahora hace mucho frío en Rusia. Muchos reporteros y periodistas ya se habían reunido en la Torre Mágica. Todos corrían confundidos, esperando al famoso gremio Gaon. Supusieron que vendrían a la torre para teletransportarse, ya que era más conveniente y lógico que volar en avión. Por supuesto, después de un tiempo, aparecieron los favoritos de todos, el tan esperado gremio Gaon. El gremio se vio inmediatamente invadido por muchos periodistas y bombardeado con preguntas. Adrian decidió responder honestamente a la pregunta más importante, diciendo que no sabía cómo derrotar al conde Joshua. Sorprendió a los periodistas con su respuesta y continuó diciendo que vinieron aquí antes que sus competidores para adelantarse a ellos y que no van a compartir información. De repente, aparecen en la plaza miembros del gremio Shining Ones, y todos los reporteros ya corren hacia ellos. Todos los grandes gremios se apresuraron a ir a Corea debido a la Torre Mágica. Los hermanos decidieron ignorar al sarcástico gremio y comenzaron a apoyarse mutuamente. Adrian preguntó por Max, pero debido a la actualización, Greg aún no había tenido la oportunidad de... Mientras tanto, Darren viajaba en autobús hacia la torre. Esta vez vio un vídeo sobre magia de fuego, por 100ª vez. Ahora le quedó claro que la magia se activa en 3 etapas: explorar maná, interferir con él y manifestarse. Tan pronto como el conductor del autobús vio que el tipo estaba haciendo magia, inmediatamente le pidió que se detuviera, porque era peligroso. El joven no pensó que funcionaría, pero de todos modos apagó la llama. Después de eso, Darren quiso comprobar qué habilidades mágicas habían aumentado, pero no aparecieron. Después de un tiempo, llegó al lugar indicado. El salón principal de la Torre Mágica era increíble y estaba muy lleno de gente. El joven se acercó a uno de los portales y sintió una extraña sensación como si pudiera entender la magia del portal. Incluso pensó que era más simple que la magia de fuego que usa. De repente, un tipo grande de Gaon pasa junto a él y accidentalmente lo empuja hacia el portal. El gran torpe estaba confundido y Adrian comenzó a gritarle. El enfurecido jefe de Gaon quería despedirlo, pero Greg notó que el joven que fue empujado se parecía a Max. Unos minutos más tarde, Greg comenzó la sesión informativa mostrando un diagrama de una falla en Rusia, donde el círculo exterior, las afueras del territorio de la familia del conde, tiene cientos de entradas diferentes. El círculo interior es el territorio de la familia del conde, unos 30, y el central es la fortaleza de la familia del conde, la morada del conde.
A juzgar por el análisis de las fallas actuales y pasadas, en caso de un avance, es más probable que la fortaleza del conde aparezca en el mundo real. Al mismo tiempo, muchos periodistas, streamers y jugadores ya se habían reunido en Rusia cerca de la falla. El portal de Darren fue trasladado a una de las serpentinas. El joven empezó a indignarse por ser el primero en encontrar la falla, pero al rubio no le importó y, a su estilo, le pidió al chico que se calmara. Se acercó a las afueras del territorio de la familia del conde, donde el grado de destrucción era del 9,7% y el nivel adecuado para pasar era 240-270. En la grieta, la chica pelirroja, líder del gremio Berserker, ya estaba luchando activamente con sus oponentes. Sus camaradas, que tenían niveles un orden de magnitud más bajos, apenas podían seguirle el ritmo. Su nombre es Lara, su nivel es 348 y es una de las 100 mejores jugadoras. Justo en ese momento, Darren entró en las afueras del territorio. El pobre Max estaba temblando de frío, pero al rubio no le importaba. Estaba listo para pelear. Un momento después, una manada de lobos de sangre de nivel 230 comenzó a acercarse a él. Aunque solo tenía el nivel 67, confiaba en su victoria, por lo que sacó su espada para atacar. En otra parte, otro gremio, que luchaba desesperadamente contra los monstruos, evaluó la situación. Lara todavía no podía calmarse y remató furiosamente a sus oponentes. Su equipo, ya acostumbrado a la disposición del jefe, observó tranquilamente la actuación. La pelirroja notó que estos lobos no sentían miedo en la batalla, y tal vez ni siquiera lo sabían. Habiéndose reunido, el equipo escuchó el aullido asustado de alguien cerca. La cabeza rápidamente corrió hacia el sonido, mientras que el resto corrió tras ella. Cuando Darren apuntó con su arco, sintió maná en la punta de la flecha. Aunque la flecha no es la mejor, intentó estudiar el maná, interferir con ella y manifestarla, gracias a lo cual ya voló todo en llamas. Lara, que acababa de llegar, quedó asombrada por lo que vio. El rubio se sentó tranquilamente rodeado de cadáveres y fuego y bebió té. El equipo tampoco entendía qué era esta habilidad mágica o qué estaba sucediendo. Decidieron que, dado que se estaba comportando de manera tan extraña, lo más probable era que fuera un civil que simplemente estaba perdido. Sin embargo, no reaccionó de ninguna manera ante el discurso que le dirigió el jefe del gremio, lo que ofendió a la niña. De repente, los compañeros de Lara la llamaron, advirtiéndole del peligro. Resultó que enemigos parecidos a zombies los estaban atacando nuevamente. Los jugadores inmediatamente se dieron cuenta de que había demasiados monstruos y no podían hacer frente. Esto no detuvo a la juguetona niña y corrió hacia las criaturas completamente armada. Desafortunadamente, los enemigos también aparecían en la parte superior, pero con arcos y flechas. El gremio confundido no sabía qué hacer, al estar rodeado de tantos oponentes. Al darse vuelta, Lara vio que el hombre rubio con una taza de té todavía estaba allí y no tenía intención de irse, y un sinfín de flechas ya volaban hacia ellos. Darren se ocupaba de sus propios asuntos estudiando magia. Esta vez practicó con un termo, como siempre, pasando por 3 etapas con maná. Sin embargo, esta vez tuvo una idea especial para la manifestación de maná. Pensó en lo que pasaría si el hechizo no fuera una habilidad y transformó el vaso. Debido al brillante destello, Lara tuvo que agacharse y cerrar los ojos. Y cuando la abrí, vi que había aparecido un enorme muro frente al equipo. Satisfecho, Darren finalmente pudo usar magia real. Todos quedaron asombrados por tales habilidades, pero nadie entendió quién era Darren. Sin embargo, un momento después todos sintieron la inminente carnicería. Por otro lado, una horda de muertos vivientes ya corría hacia ellos. El mago recién nombrado tuvo que dejar de lado su fiesta de té y tomar el arco. Uno de los combatientes resultó herido y su compañero buscaba a un curandero. Un enemigo lo perseguía y se dio cuenta de que no podía esquivarlo. Pero en un instante, una flecha atravesó al monstruo y salvó al jugador. Darren no tenía planes de detenerse. Le prendió fuego nuevamente y lanzó una flecha de fuego. Lara estaba perdida, porque frente a ella había un personaje que ejercía magia, también con un arco, y parecía un alquimista. Después de un tiempo, todos los enemigos fueron derrotados con éxito. Al director se le informó que no había nadie más en el área, pero los pensamientos de la niña estaban ocupados con otra cosa. Miró a Darren, que entró solo en la grieta con un traje ligero e ignoró sus preguntas. La chica estaba mirando tan fijamente que no se dio cuenta cómo él le miraba la espalda. Rápidamente se dio la vuelta. Fingió como si nada hubiera pasado.
La rubia todavía se acercó a ella y le dijo con dureza que no había té extra para ella. Del otro lado de la falla, un corresponsal de Arcana Today transmitía en vivo. Dijo a los presentes que esta falla, una de 3, se llama periferia de los territorios. Hay cientos de fallas de este tipo. Hasta que no se eliminen todas al siguiente nivel, los jugadores no pasarán. Muchos gremios están haciendo limpieza actualmente. Pero ¿quién será el primero? El gremio que supere la grieta más rápido que otros definitivamente ganará fama mundial. Uno de los asistentes entró en la tienda del director y le ofreció café caliente. El asistente dijo que todos los gremios están aproximadamente en el medio, pero los brillantes son los que lo hacen más rápido. El director dijo que en ese caso, deberían prepararse cerca de su grieta para realizar la entrevista. De repente, un asistente corrió frente a los presentadores, cuando él y el director notaron algo en las cámaras. El director ordenó a todo el equipo de filmación que corriera tras su asistente, ya que se solucionó una de las fallas. Cuando el joven corrió hacia el lugar, se sorprendió. Después de todo, los primeros fueron el gremio Berserk, lo que nadie esperaba. Entre los arbustos, el asistente vio a un coreano con traje. Esto lo confundió, porque el gremio era europeo. Finalmente, todo el equipo de filmación vino corriendo para filmar el primer gremio. El asistente decidió intentar entrevistar a un coreano inusual que se encontraba no lejos de la falla. Sin embargo, Darren no estaba de humor para esa conversación y le pidió al joven que se fuera. Y otros periodistas ya han atacado a Berserk con preguntas. Pero el jefe estaba furioso, ya que fue el rubio quien limpió la grieta. Cuando le dijeron que el joven ya se había ido, esta señora comenzó a enojarse aún más, porque quería darle la entrevista a él, porque ser la primera en limpiar es un gran honor. De repente, una segunda fisura cercana se iluminó en azul, y el gremio Gaon emergió de allí. Todos los periodistas pasaron inmediatamente al segundo de la fila y ya los bombardearon con preguntas. Lara no pudo contenerse y dijo algo que nadie esperaba oír. Todos inmediatamente se dieron vuelta y quedaron muy sorprendidos por esto. Después de la limpieza, el gremio Gaon descansó en su campamento. Las noticias informaron las palabras de Lara, donde dijo que Gaon no es el único gremio fuerte en Corea. Los propios Adrian y Greg no podían creer lo que ella decía sobre ellos. Greg sugirió que Berserker podría haber conocido a alguien fuerte de Corea, que los ayudara a sobrellevar la situación más rápido. Adrian estaba increíblemente enojado por no entender quién podía ayudarlos tanto. Mientras tanto, Darren estaba tomando una relajante ducha caliente. Max estaba encantado, porque hace poco estuvo a punto de morir de frío. Después de una ducha y de un día tan duro, Max quería tumbarse y descansar, pero Darren tenía otros planes. Sintió la necesidad de limpiar el polvo nuevamente, porque gran parte del mismo se había asentado durante su ausencia. Después, como siempre, preparó comida deliciosa y tomó el té. Max en ese momento decidió verificar la reposición del inventario, pero no encontró nada interesante. Aunque el nivel ahora es 86, el aumento es pequeño para una tarea tan difícil. Los cazadores de demonios son una clase con ventajas que no se relacionan con las habilidades, especialmente porque Darren ahora puede controlar la magia, que requiere menos maná que las habilidades. Pero Darren entendió que todavía era débil. No podía aceptar que si alguien lo subestima, entonces demuestre lo contrario. Si sobreestiman, él mejora y hace realidad la sobreestimación. El rubio decidió por sí mismo que no podía confiar únicamente en la magia y que necesitaba habilidades de combate. Como ejemplo tomó a Lara, a quien siguió durante la pelea, pues sus movimientos llamaban la atención. Así que se propuso como objetivo para la noche hacer muchos ejercicios para la misión. Rápidamente terminó sus quehaceres y lavó los platos. En lugar de dormir, salió a correr con la radio en los auriculares. De repente, se anunció una noticia urgente sobre la limpieza del 95% de las periferias de los territorios de la familia del conde. Aunque después de esto debería abrirse el siguiente, pero según la información ya ha alcanzado el 60% de destrucción, a este ritmo es posible que pronto se rompa. El gremio Gaon también estaba en la televisión cuando se anunció la noticia. El tiempo de limpieza ha disminuido, probablemente debido a la presencia de monstruos fuertes allí. Y en el campamento Arcana Today reinaba el caos. Nadie entendía el motivo de un aumento tan rápido en la fuerza de los monstruos. Todos estaban confundidos, porque muchas vidas dependían de esta ruptura. Darren miró su teléfono para saber más sobre las noticias, pero también decía una cosa. Esto nunca había sucedido antes, así que entendió por qué estaban tan confundidos.
Los vampiros son criaturas que comparten el poder a través de la sangre. El conde dividió el poder entre los monstruos, y luego de su muerte comenzó a regresar a él. Comenzó a verter el poder recuperado en los monstruos de los territorios de la familia del conde, por lo que se hicieron más fuertes y el progreso de la destrucción se aceleró. En este caso, si comienza una incursión en el territorio del conde, existe la posibilidad de que la fortaleza de la grieta colapse inmediatamente. A Darren no le gustó el comportamiento del conde, por lo que pretendía matarlo, ya que había mancillado el honor de los nobles. Aunque Max lo apoyó, el pobre todavía tenía muchas ganas de dormir, pero ya era demasiado tarde, porque el rubio se dirigía a alguna parte nuevamente. Mientras tanto, antes del descanso en los territorios de la familia del conde, un joven comenzó su transmisión. Dijo que el grado de destrucción de la grieta ya es del 70% y que quedan menos de 5 horas antes del avance, pero muchos gremios ya se han reunido aquí. Dijo además que, a diferencia de la periferia, donde había más de 200 fallas, en el territorio solo existen 30 fallas. Y como hay menos, varios gremios reclamarán una grieta, pero la experiencia y el botín se distribuyen según la contribución de cada uno. Su muy interesante transmisión fue interrumpida por Greg, quien pasó detrás de él, lo que llamó su atención. Greg se reunió con su gremio y compartió que todavía no pueden evitar la competencia en ningún caso. Mientras la serpentina se escondía cerca, Adrian discutió con su hermano qué gremios ya se habían unido para la batalla. De repente, los sonidos del gremio acercándose interfirieron con su conversación. Este era el gremio Inazuma de cuarto rango, liderado por Leo. Inmediatamente surgió una atmósfera desagradable entre Adrian y Leo. Empezaron a hacer bromas y a burlarse unos de otros. Los periodistas inmediatamente se apresuraron y se enteraron de que 2 de los gremios más fuertes pero en guerra entrarían en esta grieta. Greg fue bombardeado con gritos sobre la diferencia de calificación, que su gremio era más bajo. Pero los hermanos estaban decididos. Como ellos llegaron primero, no era momento de irse. En ese momento, ya circulaban noticias de que 2 gremios en guerra durante mucho tiempo habían entrado en la misma grieta. En primer y segundo lugar quedaron las Northern Rifts, Radiance y United Skies. En el Rift Sur se observan Berserk, Second Son y Bohemia. Actualmente, la tasa de destrucción ha alcanzado el 80%, lo que está causando temor entre la gente de todo el mundo. Darren, a su vez, ya estaba tomando té en el territorio de la familia del conde. En la última grieta, ya se dio cuenta de que podría quedarse sin maná, y esto es peligroso, por lo que está buscando una oportunidad para usarlo de manera más efectiva. La magia, basada en las habilidades de los alquimistas, permite darle cualquier forma a los objetos. Él usó las piedras con las que hizo una taza y una mesa, pero cuantas más partes, mayor es el consumo de maná. En ese momento, los soldados de nivel 300 del conde ya se dirigían hacia él. Esta vez decidió utilizar una nueva técnica con menor consumo de maná, que vuelve a su estado original, que es como derrotaba a los enemigos. Y en algún lugar de las profundidades de los territorios del conde, el Gaon derrotó desesperadamente a todos los oponentes. Pero Adrian se sentía avergonzado por un número tan pequeño de enemigos. Después de un rato, una chica vino corriendo hacia él con la noticia. Resultó que había seguido a Inazuma y tenían la misma situación. De repente, Leo y su equipo se acercaron al gremio y dijeron que aquí reinaba mucha paz. Ambas cabezas volvieron a luchar, listas para destruirse entre sí en el acto. Fueron interrumpidos por Greg, quien preguntó por el auricular sobre el paradero del grupo. Cuando el jefe dijo que el lugar parecía un cuadrado, su auricular comenzó a estallar con gritos para que el gremio saliera urgentemente de allí. Y no fue en vano, pues un momento después llegaron los caballeros de nivel 350. Adrian inmediatamente tomó una posición de combate y ordenó a todos que se prepararan para la batalla. Leo se giró hacia él diciéndole que se cubriera las espaldas, aunque a ambos no les gustaba, pero tenían que hacerlo. Después de un tiempo, quedó claro que los enemigos estaban por todas partes. Estaban rodeados. Justo cuando todos pensaban que la situación era desesperada, apareció una llama mágica azul. El poder mágico destruyó instantáneamente a todos los enemigos de alto nivel. Ambos gremios no esperaban en absoluto tal resultado de los acontecimientos y estaban estupefactos por lo sucedido. Un enorme muro apareció frente a ellos y Darren se acercó por detrás. Mientras tanto, el lindo streamer, que había ido al baño, se reincorporó a la transmisión de las ruinas. Solo 12 personas lo observaron, pero él estaba decidido.
De repente vio un destello brillante detrás de él y corrió hacia la luz. Pero los héroes permanecieron horrorizados todo este tiempo, porque todo el campo estaba cubierto de pilares de piedra. Leo tenía cada vez más dudas sobre el origen de este tipo. No entendía a qué gremio pertenecía, pero sus pensamientos fueron disipados por los enemigos que atravesaron los pilares de piedra. Adrian estaba inflamado por la sed de destruir a la caballería, especialmente porque sus movimientos ahora son difíciles. Comenzó a aplastar a los caballeros con sus fuertes y certeros golpes. Pero el gremio Inazuma no se quedó atrás, pulverizando a todos. El streamer logró llegar en medio de la batalla y quedó en shock, por decirlo suavemente. Su flujo estaba ganando impulso. Todos querían saber quién era este misterioso hombre todopoderoso. Darren continuó con sus ataques épicos usando magia, lidiando sin ayuda con toda la caballería. Después de lo cual tomó una daga de plata, pero su fuerza era demasiado baja. Por lo tanto, decidió intentar interactuar con el maná de la daga para cambiar su forma y luego restaurarla a su estado original. Cuando transformara la piedra en una copa, la copa tendría un valor de fuerza, y cuando la restaurara a su estado original, volvería a su forma de piedra sin el valor de fuerza. Y si restaurar significa restaurar completamente su forma original, entonces se abren muchas posibilidades. Y después de probar esta técnica para matar al último enemigo y la fuerza siguió siendo la misma, se dio cuenta de que funciona muy bien. Adrian ordenó recoger la gota y felicitó a todos por el trabajo realizado. Ahora Adrian hablaba en serio y realmente quería que Max ingresara a su gremio, especialmente cuando Leo también lo vio en acción y pudo interceptarlo. De repente, una serpentina corre hacia el rubio, interrumpiendo su fiesta de té. Pero Max no era el único interesado, por lo que todos los participantes en la batalla inmediatamente corrieron hacia él con preguntas. Adrian también se acercó a él para darle la mano y hablar, pero el joven le pidió fríamente que se quitara de su camino. Al día siguiente, todas las noticias se llenaron de fotos de Darren, un joven que se negó a responder preguntas. Ahora el Radiance Guild estaba estudiando información sobre él. El jefe de este gremio, Luis, segundo en el ranking de jugadores, estaba muy interesado en el nuevo personaje. Sin embargo, sus compañeros, ni Meg ni Duke, sabían nada sobre el jugador. La chica dijo que el jefe no tiene por qué preocuparse por este chico, porque Luis puede conseguirlo fácilmente. Duke estaba un poco molesto porque el rumor en las noticias ahora no se debía a que fueron los primeros en despejar el área, sino a este tipo. Después de esta conversación, los chicos dejaron solo al líder y se pusieron manos a la obra. De repente se le acercó una joven hechicera, que también estaba interesada en la noticia. Fue Jessica, cuarta en el ranking con un nivel de 397. Encontró interesante la magia que el rubio usaba en la batalla. Al mismo tiempo, el gremio Berserk también estaba viendo las noticias. Lara, rápidamente excitable, comenzó a golpear a sus compañeros, diciendo que, según ella, el tipo era inusual. La chica estaba claramente muy preocupada por este encuentro. Leo, el jefe del gremio Inazuma, no perdió el tiempo y ya llamó con la orden de traer a ese tipo a su lado. Comenzó la transmisión de Arcana Today, que habló sobre la exitosa limpieza de los territorios de la familia del conde. En el territorio, los gremios Radiance y Union chocaron en la lucha por el primer claro, pero Radiance ganó sin grandes pérdidas. Por el momento, solo queda la grieta de Earl's Family Fortress. El progreso de destrucción ahora es del 72% y jugadores de todo el mundo se están preparando para ingresar en anticipación de un aumento en el número. Dado lo mucho que hay en juego, la tensión en los campamentos temporales de los jugadores no tiene precedentes. Si la ruptura se abre paso, en la situación actual, cuando Rusia está prácticamente condenada, solo nos queda desear buena suerte a los jugadores. Darren y Max habían estado viendo las noticias desde la mañana, y en algún momento empezaron a hablar de un tipo desconocido, sin un solo objeto mágico, que es muy poderoso. De hecho, Darren no podía ponérselos porque simplemente no los tenía. Las noticias continuaron elogiando al joven héroe, que adaptaba perfectamente sus ataques a los de su oponente y conocía sus debilidades. Luego filmaron cómo Darren estaba de pie y miraba tranquilamente a los gremios de lucha, porque ya había hecho mucho. De hecho, Darren se había quedado sin maná, pero afortunadamente nadie lo sabía. Mientras tanto, Max decidió revisar su inventario. Resultó que obtuvo un objeto raro que solo puedes tocar como jugador, un collar imbuido de una maldición de sangre. Los llamados objetos demoníacos son objetos malditos de los que se puede eliminar la maldición y luego, con cierta probabilidad,
aparecerán efectos aleatorios. Pero hay otra opción para utilizar un objeto maldito, un sacrificio para un ritual de exorcismo. Aunque el objetivo principal de este ritual es matar al demonio sin dañar a la persona, con el sacrificio todo será diferente. Podrá literalmente invitar al demonio a su mente. Esto es similar a cómo los demonios ponen a una persona en un estado anormal. Existe el riesgo de ser poseído si la fuerza espiritual es baja, pero si puede luchar en su mundo interior, entonces tendrá ventajas. En medio de una activa especulación, Greg llamó inesperadamente. Max inmediatamente pensó que era porque Darren ignoró al jefe del Gaon en el aire. Entonces decidió escribirle cortésmente, pidiéndole que no lo culpara. Greg recibió un mensaje con la única palabra problemático, lo que nuevamente provocó malentendidos entre los hermanos. El analista empezó a asegurar que la falla aún no se había solucionado, y Adrián dijo que solo quería disculparse por la descortesía y ofrecer mejores condiciones. Los hermanos recién ahora vieron cómo el rubio temblaba. Les pareció que se estaba conteniendo mucho. De repente, todo alrededor de los chicos empezó a temblar. La grieta en la fortaleza familiar del conde repentinamente se abrió paso con un avance de resolución del 80% por una razón desconocida. Las autoridades rusas recomiendan que todos los no jugadores evacúen urgentemente. El número de víctimas ha superado las 200. Adrian y Greg inmediatamente salieron y vieron algo terrible. La enorme fortaleza del conde Joshua apareció ante ellos. Inmediatamente Darren llegó al lugar. Inmediatamente todos empezaron a hablar del chico rubio que habían visto en las noticias. Y el decidido Darren caminó tranquilamente y solo hacia la fortaleza. Se acercó a la estatua, que le pareció sumamente repugnante, y comenzó a criticar la fortaleza. El joven la comparó con su enorme mansión, dándose cuenta de que aquel pésimo vampiro ni siquiera era digno de la suya. En ese momento, la terrible estatua cobró vida y miró al jugador con hostilidad. La estatua comenzó a atacar al héroe que estaba tranquilamente de pie mientras los demás observaban. Con solo un movimiento de sus dedos, instantáneamente convirtió al enemigo en bloques. Los sonidos de la batalla atrajeron la atención del gremio Radiance, que estaba cerca. Aunque el equipo no planeaba entrar allí, Jessica decidió ir a la fortaleza después de escuchar los familiares sonidos de la magia. Darren se dejó llevar, porque la estatua es solo una piedra, y solo practicó un poco con las piedras, lo cual resultó ser suficiente. Tan pronto como el enemigo fue destruido, todos los gremios inmediatamente comenzaron a huir dentro de la fortaleza. Darren se dio cuenta de que al matar al portero, había lanzado una señal bengala para los demás. El joven no esperó más y se dirigió a la ciudadela. Cuando entró al salón de banquetes y pasó junto a los retratos del conde, sintió algo vil. Al mismo tiempo, el gremio Gaon entra en la fortaleza y por alguna razón, los héroes se sienten débiles. Desde que entraron al pasillo con los cuadros, Adrian siente que lo observan constantemente. Fue después de estas palabras que Greg ordena quemar todos los cuadros, ya que provocan un efecto negativo. Greg se preguntó por qué la mayoría de los jugadores que entraron primero se retiraron. Resultó que había una trampa en el castillo. Estatuas, retratos e interiores evocan una anomalía de estatus. Mientras tanto, Darren caminaba por el pasillo con cuadros. Lo perseguían retratos asquerosamente mal dibujados. No entendía por qué había tantos retratos inútiles aquí. Sentía pena por la roca que se había roto por causa de estatuas insoportables. Las estructuras y los pasajes de la fortaleza también fueron alterados. Los caminos se bifurcaban innecesariamente e incluso los pasillos estaban bloqueados. Todo esto atormentó terriblemente la personalidad aristocrática del joven. Sin embargo, en ese momento apareció frente a ellos una enorme escalera hacia la cima. Darren olió un olor desagradable y supo que ese era el lugar que estaba buscando. De repente, la hechicera Jessica aparece frente a él, habiéndolo finalmente encontrado. Ella comenzó a expresar admiración por su magia y habilidades, así como por su maná, bloqueando su camino. Al instante, el joven detuvo el flujo de sus acalorados discursos, recordándole la etiqueta. En ese momento, el conde Joshua apareció en la puerta en lo alto de las escaleras. Con voz siniestra, pregunta quién se atrevió a despertarlo y se da cuenta de que hay dos personas. La hechicera instantáneamente sintió una inimaginable sensación de presión. Y Darren se dirigió al vampiro en un formato insultante y sacó los collares para sacrificarlos. Se preparó para darle una lección para que ya no se atreviera a llamarse aristócrata. Planea comenzar un exorcismo con una ofrenda para poder llamar a Joshua a su conciencia y derrotarlo. El conde tiene el nivel 430, por lo que existe una gran posibilidad de que quede poseído.
El vampiro dijo majestuosamente que el joven no lo conseguiría. El demonio comenzó a recuperar el poder que compartía con sus seguidores. La diferencia entre ellos ya es de más de 300, pero si absorbe todo el poder que dio, la brecha será aún mayor. De repente, el conde Joshua se encuentra en un lugar extraño y oscuro y se queda helado de sorpresa. Pero tan pronto como vio al hombre, soltó sus garras. El monstruo comenzó a lanzar un hechizo para destruir al patético gusano. Sin embargo, cuando lo atacó con fuego, pensó que Darren se había convertido en un montón de cenizas. Pero llamándolo en otro lugar, el joven demostró que estaba más vivo que todos los vivos e insinuó que aquí solo el conde había muerto. Y después de estas palabras, la sangre brotó de la boca del demonio y sus ojos se pusieron en blanco. Al despertar de la ilusión, el conde entró en pánico y no entendió lo que estaba pasando, porque todavía estaba en las escaleras. El rubio incluso derribó el techo de la fortaleza con su magia. Jessica no pudo evitar admirar las habilidades de Darren. Y ahora ha llegado el momento, y el chico usó su habilidad de exorcismo. El demonio recibió una invitación al ritual de un cazador de demonios. No hay manera de que él influya en la mente de Darren. En el proceso, el conde grita: «Mira al vacío, ataca donde no hay nadie o intenta huir horrorizado». Gracias al ritual, el cazador infundió un miedo similar al que infunden los demonios en las personas. Jessica quedó encantada con la técnica del joven, y mientras tanto se acercaron al vampiro para completar el ritual. Resultó que el conde no sufrió ningún daño, solo quedó presa del horror. La rubia se volvió hacia la maga y le ordenó que matara al demonio, lo que sorprendió a la niña. Por supuesto, él mismo quería acabar con él, pero como su nivel era demasiado bajo, esto era imposible. Pero él no le dijo esto, solo le ordenó fríamente que acabara con él. La niña se apresuró a lanzar un hechizo y un rayo mágico cayó del cielo sobre Joshua. Max estaba asombrado por una magia tan fuerte y Darren expresó una ligera sorpresa. Como resultado, su enemigo se convirtió en un montón de cenizas. No importa cuán debilitado estuviera, solo un jugador de primer nivel podría matar a un conde de nivel 430 de un solo golpe. La joven decidió probar a su enemigo, lo que avergonzó mucho al pulcro aristócrata. Sin perder tiempo, el chico quería ver cambios en las tareas. Sin embargo, su lectura fue interrumpida por una multitud de gremios que se dirigían hacia ellos con preguntas. Cuando se les preguntó quién mató al conde, los jugadores solo se miraron entre sí. De repente, la niña dice que hará todo lo posible por aprender la etiqueta y se presenta al cazador. Ve que frente a él hay un hombre orgulloso que jura que cambiará, por lo que en respuesta dice que se llama Maxim. Al día siguiente, en un apartamento, la madre estaba preparando la comida y su hija miraba las noticias. Sin embargo, algo llamó su atención infantil y corrió hacia su madre para compartirlo rápidamente. Cuando se pararon juntos frente al televisor, vieron que las noticias hablaban del ya famoso héroe Max, quien era hermano de la madre de esta niña. Mientras tanto, el rubio, como de costumbre, se encontraba limpiando a fondo el apartamento. Su rutina se vio alterada por muchas llamadas de sus hermanas. Max tenía 3 hermanas mayores, con quienes estuvo muy unido desde la infancia. Más precisamente, estaban entre ellos y se podría decir que lo pudrieron. Luego de ignorar las llamadas, las hermanas decidieron llegar a la casa del joven y ya tocaron y derribaron la puerta. Cuando el hermano abrió la puerta, se encontró con la más joven, Jody, la mediana Judy y la mayor, Gina. Y en sus brazos estaba su pequeña hija Izzy. Con traje, cabello rubio y modales perfectos, conoció a las hermanas y las invitó al apartamento. Un poco sorprendidas por la nueva imagen de Max, las chicas se quedaron sin palabras. Y en casa en ese momento Greg estaba acostado en el sofá, exhausto por las noticias, escuchando una y otra vez sobre un nuevo héroe con habilidades asombrosas. El cariñoso Adrian trajo cacao para su hermano para poder apoyarlo de alguna manera. Al chico le preocupaba que con tanta fama, Max no aceptara unirse a su gremio. El hermano recordó que tienen una ventaja, su número de teléfono, y pueden llamarlo para pedirle oficialmente que les regale los trofeos que recibieron gracias a Max. Y para asegurarse de que les presta atención, el líder está listo para hacer todo lo posible y regalar todos los trofeos. En ese momento, Izzy creó una especie de arte en la cabeza de Darren. Buena hermana mayor. Gina quedó conmovida por el nuevo color de cabello de su hermano. La hermana mediana Judy no podía parar de reír porque ahora la rubia va a ser una ídolo. Y la menor de las hermanas, Jody,
solo observaba horrorizada los extraños cambios. Max era el más joven de ellos y nunca estuvo privado de atención. Dijo que se convirtió en jugador y por eso llegó a ser así porque se asimiló con el personaje. Judy se le acercó con una pregunta sobre los peligros de su elección. Las hermanas expresaron su preocupación por el hecho de que los jugadores se lesionaran con frecuencia. Sin embargo, él claramente y sin dudarlo, dijo que ser un cazador de demonios era su vocación y que no había nada de qué preocuparse. Por la noche, las hermanas se prepararon para partir y se despidieron de Darren. Cada una de las hermanas pronunció sus palabras de despedida y Jody recomendó ahorrar dinero, tras lo cual se fueron. Y entonces Max recordó que se suponía que recibirían una recompensa por limpiar la grieta, la principal fuente de ingresos para los jugadores, pagada por los desarrolladores de arcanos según el nivel de la grieta y la contribución a la limpieza. De hecho, hay rumores de que el desarrollador Cosmo ha quebrado y el CEO está pagando de su propio bolsillo. Max siempre se preguntó cuánto pagan por tales tareas, 1 millón o 1.000 millones de wones. Mientras tanto, en Shining Guild, Meg seguía intentando obtener información sobre Max de Jessica. La hechicera no pudo soportarlo y le pidió a su molesta amiga que se fuera. Meg no tuvo más remedio que dejar a Jessica, que estaba haciendo algo. Y la maga, por cierto, solo estaba viendo lecciones de etiqueta, como prometió. En ese momento, Max no podía creer lo que veía, porque 110.000 millones de wones entraron en la cuenta. El joven ni siquiera podía soñar con tal suma, pero el aristócrata encontró esta insignificante cantidad indigna. El orbe del conde vampiro, un objeto único, también apareció en el inventario. Es un objeto maldito que generalmente se desecha debido a la baja probabilidad de eliminar la maldición. Pero los cazadores de demonios pueden usarlo como sacrificio para el exorcismo. Darren eligió el collar de maldición de sangre como sacrificio durante la batalla con el conde. Sin embargo, este artículo permaneció en el inventario e incluso la maldición fue levantada. Seguramente el exorcismo limpió la maldición. Resulta que Max ahora tiene la esfera del collar y 110.000 millones. En toda la noche no pudo dormir. Lo atormentaban pensamientos sobre dónde poner tanto dinero. Si compra los artículos, será correcto, pero por otro lado, será una pérdida de tiempo encontrar el equipo adecuado para el nivel actual. Luego de derrotar a Joshua, su nivel subió a 134. Hace apenas unos días tenía 55, por lo que no tiene sentido comprar artículos caros para su nivel. Al día siguiente, se llevó a cabo una conferencia en la sede de la OAA para discutir los ataques de Darren. Nadie entendió lo que estaba usando el joven, porque esto es imposible para la alquimia, ya que tiene un límite de maná. Muchos discutieron, pero un par de colegas ya estaban cansados de discutir sobre Darren, que aparecía constantemente en el aire. Estaban preocupados por el hecho de que no existía tal jugador en la base de datos de Arcana. De repente, les llamó la atención una notificación sobre una actualización. La actualización agregó la isla Yusra, un área misteriosa a la que se hacía referencia como Isla del Tesoro, cuando los arcanos eran un juego. Aunque nadie había encontrado nunca esta región, era una isla de fantasía donde todo lo que nacía y crecía allí estaba incomparablemente por encima del nivel de los tesoros. Las noticias ya informaron que la conferencia regular de magos se reanudará esta semana junto con la renovación de la Isla del Tesoro de Yusra. La Sociedad Periódica de Magos, donde los magos experimentados se reúnen para discutir, ha sido de gran ayuda para mejorar las habilidades de la clase de magos. Jessica, una de las jugadoras invitadas en cuarto lugar, ingresa a la torre e inmediatamente es bombardeada con preguntas. Max se sorprendió cuando supo que Darren le enseñó modales a un hombre con una calificación de 4. Max mencionó que había muchas posibilidades de que una conferencia regular pudiera ayudarlo. Darren tomó esto en cuenta y decidió lavar los platos primero y luego dirigirse a la torre. En ese momento, muchas personas ya se habían reunido en la Torre de los Magos. En el interior, Claire se sentó en el gran salón y observó a la gran cantidad de personas que llegaban. Se alegró de que las conferencias se hubieran reanudado. Mientras la niña pensaba en la conferencia, los jugadores retozaban cerca. Uno de ellos cayó sin éxito y pudo haber caído directamente sobre ella, pero el mago estaba detrás de una barrera oculta, por lo que el joven chocó contra la pared, como le pareció a él. De repente, una hechicera atravesó la barrera mágica. Fue Jessica quien vino aquí por invitación, porque solo la persona invitada puede ver esta magia. Hoy, Claire fue la guía que acompañó a los aventureros a la sala de cristal. Resultó que la maga era la última de los invitados, por lo que la guía quiso irse con ella.
pero la hechicera le pidió que se quedara, porque sentía que vendría alguien más. Justo en ese momento Darren entró en la torre. Por alguna razón, cada vez que viene aquí, se reúne una gran multitud. Sin embargo, el chico no pudo pasar desapercibido y se encontró en el centro de atención. Lo rodearon por todos lados. Buscaba un lugar donde esconderse, y vi que una pared se sentía diferente, así que decidí ir directamente hacia ella. De hecho, sus sentimientos no le fallaron. Caminó y se encontró con Claire. La niña llevó al rubio a la conferencia, pero en el camino se confundió con muchas cosas. Intentó encontrarlo en la lista de invitados, pero no lo encontró por ningún lado. La niña sinceramente no entendía cómo podía ver la ilusión, porque fue colocada por el propio señor de la torre. Nadie puede verla sin una invitación. Explicó que había una regla según la cual, incluso sin una invitación, cualquiera que viera a través de la ilusión podía ingresar a la conferencia. Es solo que por primera vez tiene que lidiar con un jugador que vio a través de la ilusión sin una invitación. Magia de alucinación, que de hecho puede disiparse. Si el poder de sus hechizos fuera igual a 1000, muy bien podría usar algo así. Finalmente llegaron a un espacioso salón con cristales, donde estaban sentados muchos jugadores invitados. Cuando los arcanos se hicieron realidad, los NPC arcanianos dentro del juego también aparecieron en la realidad. Y el más importante de ellos es el sucesor de la Torre Mágica, llamado el mago jefe más joven, Nicolás. El sombrero en la cabeza de la hechicera Jessica continuó la increíble historia sobre el mago, pero la niña estaba aburrida. Desafortunadamente, la hechicera no estaba para nada interesada en la historia y quería dormir. Nicolás habló a todos los invitados sobre magia. Habló de la aparición de una torre mágica en el mundo de los viajeros. En ese momento, incluso la hechicera Jessica se interesó. Resultó que esto le llevó al hecho de que vio la posibilidad de un mayor desarrollo de la magia en la ciencia. La fusión es un nuevo tipo de fuego que se creó utilizando magia y ciencia. Sin embargo, hay que tener cuidado al utilizar la combinación, porque nadie sabe cuáles serán las variables cuando se fusionen dos conceptos completamente diferentes. Por lo tanto, Nicolás necesita la ayuda de los invitados para esta búsqueda. Max se volvió hacia el mago con una pregunta y le dijo que su investigación era un desastre. Inmediatamente, todos comenzaron a hablar de lo malo que estaba el joven al hacer una pregunta tan provocativa. Semejante franqueza y dureza enfureció un poco a Nicolás, pero quería saber por qué pensaba eso. Darren luego respondió que la magia y la ciencia son conceptos muy diferentes entre sí, ya que hubo una diferencia en el proceso de su fusión, por lo que fue un desastre. Anteriormente, el rubio también experimentó tal diferencia debido a la diferencia entre habilidad y magia. Nicolás se sorprendió de que le tomara meses crear tal magia, pero el viajero lo hizo muy fácilmente y experimentó la misma diferencia. Y el joven continuó diciendo que el uso de la fuerza centrífuga en el proceso de intervención, aunque el proceso no se completa, los resultados no son malos. Nicolás expresó respeto por Darren y lo invitó a unirse a su investigación. Como era de esperar, el cazador se alegró de haber venido a la conferencia. En este momento, en la paradisíaca isla del tesoro de Yusra, el Berserker Guild ya estaba en plena fuerza y preparándose para la aventura. Sin embargo, no están solos. Muchos gremios y streamers ya han encontrado un lugar en la isla. Incluso llegaron la Orden de los Caballeros Corazón de León, un grupo de mercenarios en la sombra y una federación de exploradores. Esto no es sorprendente, porque esta isla es famosa por sus tesoros, por lo que muchos quedaron enganchados. De repente, el reloj de Lara recibe una llamada de un amigo mago que dice que el propio Max estaba en la conferencia. También dijo que el mago principal era un desastre y lo demostró, lo que le valió el respeto y le dio una misión. Mientras tanto, Darren estudió los escritos en la habitación del hotel con Nicolás. El mago jefe dijo directamente que conseguiría cualquier artículo que Maxim necesitara para su investigación. Con estas palabras liberó las manos del joven y comenzó a anotar muchos de los artículos costosos que necesitaba. Después de un rato, en el último piso, los magos de 5 estrellas llamaron a Nicolás a su lugar. Uno de ellos empezó a contar cómo se había enterado de que había invitado a un viajero a realizar una investigación conjunta. Se le recordó que la Torre Mágica no interfiere en los asuntos de los viajeros. El mago principal violó las reglas de la torre. En su defensa, Nicolás dijo que Max definitivamente entendía el concepto de magia. Además, parecía que él también había superado la brecha mágica. El mago de 5 estrellas continuó diciendo que los magos se juzgan a sí mismos y se responsabilizan de sí mismos, por lo que Nicolás debe ser responsable de su decisión.
Después de esta conversación, se le ordenó abandonar el salón. Cuando los dejó, lamentó que los viejos idiotas estuvieran obsesionados solo con sus ideales y hicieran la vista gorda ante la realidad. Su línea de pensamientos fue interrumpida por Claire, que estaba justo de camino a Max para entregarle los artículos solicitados. Nicholas pidió que le dieran estos artículos de inmediato, ya que de todos modos planeaba visitar a Max. En ese momento, la rubia todavía estaba sentada esperando artículos, estudiando varios libros. Y después de un rato, el mago principal se acercó a él y colocó las cosas solicitadas sobre la mesa. Frente a él había instrumentos mágicos únicos con características asombrosas, pero con un nivel requerido de 550. En un tono frío e irritado, Darren hizo una pregunta aclaratoria sobre si todos estos elementos realmente encajaban en su nivel 134. Nicolás lo entendió y le ofreció un objeto relacionado con la regeneración de poderes mágicos. Era un broche de 6 estrellas, 1 de 6, que restaura el 10% del poder mágico gastado. Nicolás quedó encantado con los conocimientos del joven en el campo de los objetos mágicos y nuevamente le agradeció su cooperación. Max estaba avergonzado por el tamaño de este objeto. No podía creer que fuera tan magnífico. De repente, el mago anunció que por el momento no podían realizar la investigación, ya que había un desastre en ella. La misión se ha cambiado para esperar el contacto con Nicolás. Nicolás creía que con este viajero podría cambiar la torre mágica. Y en la isla, comenzó a transmitir el mismo streamer que filmó por primera vez a Max en la batalla. El chico comenzó a hablar sobre la situación que lo rodeaba, pero, desafortunadamente, Maxim no estaba por ningún lado. El joven pidió a los impacientes espectadores que esperaran, y mientras tanto, un jugador se le acercó. Resultó ser Baxter de Supernova, quien ya estaba cansado de que todos hablaran solo de Max. Aquellos que recuperaron la fama después de que los arcanos se hicieran realidad, siempre continuaban los accidentes a su alrededor, quienes no utilizaban ningún medio a su favor, especialmente Baxter, de quien se rumoreaba que era especialmente cruel entre los sospechosos. El jugador que, junto con su grupo, entró en el hueco desapareció y se rumoreaba que había muerto. Por alguna razón, estaba interesado en Max y le pidió que le dijera que no actuara de manera demasiado frívola. Luego de esto, el jugador abandonó el streamer y en los comentarios se desató un debate sobre si Max vendría. El tipo que escribió que no vendría porque tenía miedo fue inmediatamente bloqueado por el streamer. En ese momento, Darren se preguntaba si debería ir a la isla, pero no tenía sentido, además de las razones para ir. La isla Yusra es muy tentadora con sus tesoros, pero el nivel requerido para llegar allí es 350. Además, no hay demonios en este lugar, pero hay monstruos con niveles de alrededor de 400. A este paso, será asesinado apenas entre a estas tierras. Si hubiera al menos un demonio allí, el joven lo habría intentado. De repente apareció una notificación sobre una nueva misión de clase, en la que, además de entrenar el cuerpo, había una tarea para investigar el gran mal en la isla de Yusra. Los grandes males son los 7 pecados capitales: soberbia, envidia, ira, gula, lujuria, pereza y avaricia. Max pensó que, dado que derrotó al conde, explorar el gran mal que son los 7 pecados capitales podría no ser un problema. Darren dijo que si antes no había motivos para ir, ahora no hay motivos para dudar. Por lo tanto, después de un tiempo, el rubio estaba en una isla calurosa con su estricto traje. El joven inmediatamente sintió una influencia muy fuerte en toda la isla, así como la sensación de que la isla misma era así de malvada. En este caso, la conexión con el enemigo natural estará activada todo el tiempo, por lo que no vale la pena mentir bajo los pies del enemigo. Y Darren fue nuevamente seguido por la serpentina pegajosa. Aunque el joven entró audazmente, ahora busca una mafia fácil con la que pueda luchar de manera más efectiva. El joven streamer advirtió a todos los espectadores que la transmisión duraría hasta que él interfiriera con el señor Max. De repente, un jugador salió corriendo de entre los arbustos, peleando furiosamente con alguien justo enfrente de la serpentina. Resultó que frente a ellos había un enorme tigre esmeralda de nivel 420. Todo brillante, lo que hacía imposible apuntar. Darren se paró detrás del jugador para atacar al enemigo. Por supuesto, Max no esperaba que el primer monstruo fuera la mafia con el nivel más alto de la isla. Solo tiene 10 niveles de diferencia con el conde Joshua. Probablemente no podrá escapar y su cuerpo brillante al sol interfiere con su visión. Sin embargo, si lo inmovilizas, esto ya no funcionará. Darren decidió intentar usar magia de combustión.
Gracias a este AAK, el nivel del joven aumentó y se reconoció su contribución en la batalla contra el Tigre Esmeralda. Los jugadores que estaban cerca no podían creer que el Tigre Esmeralda acabara de ser asesinado de un solo golpe. En otra parte de la isla había un gremio y el jefe del gremio del Segundo Sol, Pierce. Su compañero se ofreció a unirse al destacamento que se había separado. Según los rumores, los Shining Ones se dirigieron casi al centro de la isla todos juntos, y su escuadrón no puede evitar luchar contra los monstruos. Quizás fue un error dividirnos en grupos, por lo que ahora tendremos que volver a unir el gremio, ya que el líder entendió que había cometido un error en la estrategia. De repente llegó una llamada de la segunda parte del destacamento. Dijeron que su ruta estaba despejada, por lo que se unirían al grupo principal de su lado. Su amigo dijo que Max autorizó esta ruta. Otro miembro corrió hacia el maestro con una llamada de un miembro del gremio que asistía a una conferencia regular en la Torre Mágica. Dijo que Max recibió una misión de Nicholas y se convirtió en el primer jugador en recibir un laboratorio privado en la cima de la Torre Mágica. En ese momento, el feliz Max estaba examinando el cristal de esmeralda pura resultante. Este elemento de calificación era único, lo que lo hacía muy feliz. Pero Darren intentó ignorar la alegría inculta. Mientras su yo se regocijaba, el rubio sintió que el aire a su alrededor cambiaba. De repente se abrió una ventana con una misión de clase. Ha aparecido una notificación de que la isla Yusra está empezando a estar cubierta de codicia y ha comenzado el proceso de ruptura. Cada uno de los jugadores recibió tal notificación. Todos se sorprendieron al saber que la isla era una grieta. Desde la ventana de notificación, debe ser un demonio de la avaricia. Cualquier cazador de demonios en Akshan lo sabría. Darren sabía que si esto continuaba, un gran mal despertaría. De repente, uno de los equipos comenzó a comportarse de manera extraña. Todos se apresuraron a buscar un tesoro, ya que los brillantes ya habían roto una isla y, según los rumores, recibieron una recompensa. En este momento, todos los jugadores de la isla Yusra piensan de la misma manera que ellos. Aunque para que el tesoro no se vea contaminado por la codicia, todos deberán renunciar a su deseo de poseerlo, será imposible convencer a todos los jugadores. A Darren se le ocurrió una idea brillante y decidió recolectar él mismo todos los tesoros para evitar un desastre. En la segunda isla de Yusra, el gremio Shining Ones también recibió notificaciones. Los chicos adivinaron que el proceso de ruptura tiene 10 niveles, como las 10 islas de Yusra, y una de ellas simplemente se incendió. Lo interesante es que se llenó tan pronto como obtuvieron el tesoro, por lo que es como una cuenta.